Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están todos? Espero que estén bien todos. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, Hola, profe. hola, profe, profe. sí, se escucha. Bueno, listo, muchas gracias. Disculpen el retraso, pero la reunión no está todavía, no se acaba, pero me tocó escaparme. Ya la tengo en una oreja y a ustedes los tengo en la otra. O sea, parezco estudiante. Vamos a ver cómo me va. Entonces les voy a compartir la pantalla y, y bueno, vamos a ver este tema. Yo creo que lo alcanzamos a ver, esto no es tan difícil, esto es relativamente corto y si quieren dejamos para el final hacer unas preguntitas sobre eso que les salió, ¿listo? En el examen, ¿les parece? Vale, profe. Listo, gracias. Entonces, ayer, o sea, nosotros, sí, ayer, ya ni me acuerdo, bueno, sí, ayer, nosotros vimos pues todo este concepto de la aceleración, ahí tenemos como un resumen, ¿no? La aceleración, entonces, en general, tiene dos componentes, la vamos a partir en dos componentes, una tangencial y una radial. La tangencial es la que hemos visto, digamos, hasta ahora, cuando vimos aceleración Profe, en líneas rectas, o sea, ¿sí? profe, creo que no estás compartiendo. Ay, sí, gracias. Muchas gracias. Me cambió la interfaz de esto, será esto. Acá. Entonces, habíamos dicho que la aceleración se puede partir como en dos direcciones independientes, una radial y una tangencial. Veíamos que el efecto de la tangencial era cambiar la norma de la velocidad, por lo tanto es como la que hemos estado viendo nosotros en el movimiento rectilíneo todo el tiempo. Y la radial lo que hacía era que cambiara la dirección, entonces es la culpable que las cosas se giren. ¿Listo? Habíamos visto eso. La dirección de la radial era hacia el centro del círculo, la tangencial era pues en la misma dirección de la velocidad o dirección de 180 grados para decrecerla, decrementarla, disminuirla, cualquiera de las palabras que sea correcta. Y teníamos un caso especial que era el movimiento circular uniforme donde la rapidez era constante, o sea, gira nuestro cuerpo, pero su rapidez es constante, o sea que no hay aceleración tangencial sino que solamente aceleración radial. Ahora vamos a ver casos de cómo estudiar la aceleración tangencial, porque nosotros la hemos anulado, casi que no la hemos utilizado actualmente, entonces como para tratar de calcular eso. Es decir, vamos a ver cómo es que las cosas giran y giran cada vez de forma más acelerada. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, digamos que cuando algo gira, por ejemplo, voy a hacerlo acá, voy a hacer el dibujo, algo está girando así en esta dirección. Una forma de saber hacia dónde va la velocidad angular es que ustedes cierren sus cuatro dedos de la mano derecha, ojo, es la mano derecha, y aquí empieza uno a sufrir porque a veces la gente se confunde, ¿no? Si está escribiendo con la mano derecha, entonces coge la mano izquierda para cerrar sus dedos y ahí la embarra, pero pilas, es siempre la mano derecha, y esto los va a perseguir, ¿no? Algunos de ustedes de pronto ya vieron los productos cruz de los vectores y saben que lo tienen que hacer con la mano derecha. Yo he tenido muchos casos, por ejemplo, en electricidad y magnetismo, en donde confunden la mano derecha con la izquierda. Entonces yo tenía un estudiante una vez que se amarraba una pitica el día del examen en la mano derecha para saber cuál era la mano derecha. El problema es que ese día, cuando se amarró, pues de todas maneras se confundió al amarrar si se la amarró en el lado izquierdo. Menos mal yo me di cuenta en el examen y se salvó. En todo caso, ustedes cierran sus cuatro dedos en la dirección de la mano derecha y el dedo pulgar les va a decir hacia dónde va ese vector de velocidad angular, ¿sí? Entonces, si algo está girando en esa trayectoria que les dibujé ahí, esta parte, esto es una proyección, entonces esta parte está atrás y esta parte está como adelante, ¿sí? Entonces esta parte está como adelante, para que por favor se lo imaginen. Entonces, por favor, hagan el ejercicio ustedes de hacer lo que está ahí en esa mano. Cierren sus dedos en la dirección que eso está girando, entonces pongan su palma abierta completamente y cierren sus dedos en la dirección, serían como cerrándose, saliendo de la hoja, ¿listo? Y entonces el dedo pulgar les va a dar hacia arriba. Eso es lo importante. Entonces, háganlo por favor, inténtenlo. Y ese pulgar, pues va a ser la dirección de la velocidad angular. Es interesante, me va a salir del otro lado porque no puedo prestar atención a nada. Listo. Entonces, les tiene que dar hacia arriba. Esa es la idea. Entonces, si llegamos, a ver, hagamos un ejercicio. Ustedes tienen, digamos que el carro se está moviendo en esta dirección y pues si se está moviendo en esta dirección, las llantas pues están girando así, ¿cierto? De esta manera, para que el carro vaya en esa dirección. Entonces, respecto a la llanta, ¿hacia dónde iría la velocidad angular de la llanta? Hagan ustedes el ejercicio con su mano derecha, a ver. Cierren sus dedos, abran la palma bien, completamente,
y cierren sus dedos en la dirección que está rotando la llanta. ¿Hacia dónde les queda apuntando el dedo pulgar? Cuéntenme, por favor. ¿Hacia abajo, profe? O pues que no entendí. O sea, ¿la abro total y la cierro toda? La abres total Sí, y ya. tienes que cerrar tus 4 dedos, no toda, sino tus Ah, 4 dedos, el pulgar no. ¿Listo? El pulgar lo dejas recto. Cierra tus 4 dedos en la misma dirección que ese está girando. sí, Y entonces a mí el pulgar me queda entrando a la pantalla. ¿A ustedes también? sí. Perfecto. A todos nos tiene que quedar entrando a la pantalla si lo estamos haciendo con la mano derecha y lo estamos haciendo bien. Entonces, de nuevo, mano completamente abierta y luego entonces cerramos nuestros dedos en la dirección que gira la cosa que me interesa y el dedo pulgar les dice hacia dónde va el vector de velocidad angular. Esa es una manera, digamos, sencilla de hacerlo, ¿ok? Si el carro fuera para el otro lado, entonces voy a pintarlo de otro color. Iba a un taller y lo pintaron. Vamos a hacer ahora las llantas. Las vamos a hacer acá y ahora va para el otro lado. Entonces, si su velocidad lineal de traslación va para allá, pues la velocidad de rotación de estas llantas es así. Entonces, ahora, ¿hacia dónde les da el dedo pulgar? ¿Hacia arriba, hacia abajo de la hoja, hacia la izquierda, hacia la derecha, o saliendo o entrando? Profe, si estás hablando no te escuchamos. ¿No me estás escuchando? ¿No me están escuchando? Ah, ahora sí, profe. Ve qué raro. Entonces, simplemente lo que hacía era que el carro ahora va para el otro lado y les quería preguntar a ustedes, este, yo creo que es esto. Esperen un momentico. Ya. Les quería preguntar a ustedes ahora hacia dónde iría la velocidad angular en el caso pues, de estas llantas girando en la otra dirección. ¿Será que van la misma, va entrando o les da para otro lado? Va saliendo como hacia Va uno. saliendo. Sí, Exacto, va profe, saliendo así. como hacia nosotros. Muy bien. Y nos toca empezar a tener en cuenta pues un poquito esas relaciones. Simplemente eso es para que ustedes sepan hacia dónde es que uno pone la velocidad angular, ¿sí? Ese es un vector y entonces uno define la flecha en esa dirección. Por ejemplo, el tacómetro, pues ustedes han visto el tacómetro de un carro. Lo que está haciendo es mirar qué tan rápido está, por ejemplo, girando el motor, ¿cierto? ¿Qué tantas revoluciones por minuto? Entonces, por ejemplo, cuando el tacómetro, pues cuando uno sabe que si tiene el carro por acá 4.000 revoluciones por minuto, pues eso suena porque está girando pues a 4.000 revoluciones por minuto, es gigantesco. Y entonces uno a veces en esos casos sabe que lo está sobreacelerando y dependiendo de la situación, pues entonces uno tiene que ponerle un cambio extra pues, para bajar el número de revoluciones, ¿cierto? Según ese tipo de cosas. Entonces uno cuando tiene estas rotaciones, pues tiene velocidades angulares, tiene unas medidas. Entonces una medida de la velocidad angular, una forma de medirla es grados por segundo. ¿Listo? Simplemente 2 pi radianes por segundo, pi radianes por segundo, etcétera, etcétera, etcétera. O la otra medida es en revoluciones por minuto. Entonces, ¿yo cómo haría para pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo? ¿Qué es una revolución? ¿Ustedes qué entienden por una revolución no francesa ni nada de eso, sino por una revolución acá? ¿Qué es una revolución para ustedes? Una vuelta, Una creo. vuelta. Ajá, sí, perfecto, una vuelta. Y en una vuelta, entonces, como queremos transformar revoluciones a radianes, entonces en una vuelta, ¿cuántos radianes hay? Federico. 2pi. 2pi, muy bien. Entonces, en una vuelta o en una revolución hay 2pi radianes, ¿cierto? Y en un minuto, pues hay 60 segundos. Y miren que ahí ya pudimos transformar nuestra velocidad angular de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Entonces, esto es lo mismo. Normalmente lo que uno tiene que hacer es expresarla en radianes por segundo, pero muchas veces, por simplicidad, se la dan a uno en revoluciones por minuto, ¿ok? Pero ya vieron ustedes, entonces, cómo podemos pasar. Recordemos, revolución es una vuelta. ¿Listo? Que entonces, si es una vuelta completa, si una revolución es una vuelta completa, ¿implica algún cambio? Si yo doy una vuelta completa, si voy y vuelvo, ¿cambio? Ustedes han escuchado esa expresión cuando dicen, vamos a dar un giro a la situación bueno, de lo que sea, de 180 grados. Tiene sentido, por ejemplo, si les dijera, vamos a dar un giro a la situación de 360 grados. ¿Tiene sentido? No, profe, porque llega al mismo punto. Llega al mismo punto, sí, pero por ahí un candidato presidencial en las últimas elecciones dijo eso, vamos a cambiar la situación dando un giro de 360 grados. Pero ustedes cuando sean candidatos presidenciales no van a hacer eso, ¿sí o no? Entonces, bueno,
La velocidad angular, ya cuando uno está hablando de estas cosas de aceleración y velocidades angulares y tangenciales, bueno, pero en este caso angular en particular, se define igualitico a como definimos velocidad. Nosotros tenemos que la velocidad, digamos en una dimensión, nosotros la definíamos como x2 menos x1 sobre t2 menos t1, ¿cierto? O sea, era el cambio en posición sobre el cambio de tiempo. Eso era lo que habíamos dicho. La velocidad angular se va a definir, la promedio, se va a definir de la misma manera, igualitico, miren. Ángulo final menos ángulo inicial. Tiempo final, tiempo inicial, que casi siempre es cero. O sea, delta teta sobre delta t. Es decir, no cambia nada. Es como si ustedes en vez de poner x, pusieran teta, el ángulo. ¿Está bien? Entonces, ahora obviamente, acá tenemos velocidades lineales, porque son metros sobre segundo, y aquí lo que tenemos son velocidades angulares, porque son radianes sobre segundo. Pero su definición es la misma, porque ya estamos viendo pues la definición de la velocidad no es solamente metros sobre segundo, la definición de la velocidad es cuánto cambia algo respecto al tiempo. Y eso lo podemos poner de cualquier manera. Yo, por ejemplo, puedo tener una velocidad de cambio de mi masa, ¿cierto? ¿Cuánto cambia mi masa respecto al tiempo? Y a eso ustedes en cálculo diferencial le llamaban, yo no sé si le llamaban razón de cambio o tasa de cambio. ¿Ustedes cómo la llamaban? O rata de cambio, que eso es una mala traducción de rate. ¿Tasa de cambio la llamaban? ¿O razón de cambio? Tasa de cambio, creo. Tasa de cambio, ¿cierto? Eso. Esa es la misma cosa. O sea, una tasa de cambio simplemente es cuánto cambia una cosa respecto a otra, que en nuestro caso particular, pues, esa otra cosa es el tiempo. Entonces, así uno puede definir una velocidad angular. Y entonces, uno también puede definir una velocidad angular instantánea, que estamos hablando de una sola dimensión, porque hablar de rotaciones en tres dimensiones es mucho más complicado de lo que requerimos acá. Entonces, yo puedo definir una velocidad angular instantánea, pues, derivando. Igualito como lo hacíamos nosotros en el caso lineal, ¿sí? O sea, aquí todo es igual. Entonces, si les digo que todo es igual, ¿ustedes cómo definirían la aceleración angular que utiliza este símbolo alfa? ¿Qué sería la aceleración angular? ¿Cómo la podríamos definir? Acordémonos de cómo era la aceleración lineal, tangencial en ese caso. La aceleración lineal era, opa, la aceleración lineal era velocidad final menos velocidad inicial sobre delta t, digamos. O también, pues, delta v sobre delta t. Entonces, ustedes, así científicos, ¿cómo definirían ustedes la aceleración angular? Delta W sobre delta T. Perfecto, ya. Acabaste de inventar el movimiento angular. Y las definiciones, o sea, esto no tiene ningún misterio, es exactamente igual. También obviamente podemos definir una instantánea, si podemos derivar, ¿cierto? Esto también implica, por ejemplo, que si hacemos una grafiquita de velocidad angular en función del tiempo y digamos, eso es un ejemplo, nos da línea recta, pues la pendiente es la aceleración angular. Y a esto, miren, como esta pendiente es constante, pues esta alfa es constante en el tiempo. ¿Y cómo era que le llamábamos al movimiento en donde la aceleración era en el tiempo? ¿Movimiento qué? Uniforme acelerado, creo. Uniforme. Movimiento, ajá, el besito, MUA. Movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? Entonces acá lo vamos a llamar igual, pero ya es otro tipo de beso, porque ahora es movimiento angular uniformemente acelerado, por ejemplo, lo podemos llamar así. Simplemente para especificar que es angular, pero es exactamente lo mismo. Y como es exactamente lo mismo, si yo me pongo a integrar todo esto, así como hicimos nosotros la derivación de esas ecuaciones de movimiento, si alfa es constante, pues yo voy a llegar exactamente a las mismas expresiones. Miren, alfa final igual, ay, perdón, no alfa, el ángulo. Teta final igual a teta inicial más omega inicial por tiempo más aceleración angular por el tiempo al cuadrado sobre 2. Exactamente igual. ¿Se acuerdan? Y final, y inicial, velocidad en y inicial, a y t al cuadrado sobre 2. Es exactamente lo mismo, porque yo simplemente estoy integrando varias veces. También teníamos omega final igual a omega inicial más aceleración angular por tiempo. Y ayúdenme ustedes a escribir la tercera, ¿se acuerdan? Que era el cuadrado. ¿Qué escribo? Ayúdenme, por favor. Pues WF inicial al cuadrado. Sí. Más. Sigue, ayúdame. ¿Vas bien? Quien quiera. Más que.
más 2W, W por el delta de Delta de teta. Delta de teta. Ajá. En vez de delta Y o delta de X, delta de teta. Y en vez de la aceleración tangencial, pues ponemos la aceleración angular. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces, obviamente los problemas son exactamente iguales, ¿sí? Les van a aparecer problemas de ventiladores que tienen alfa negativa o positiva. Entonces les preguntan cuánto es el ángulo final, cuánto es el ángulo inicial. La misma cosa que hemos estado haciendo nosotros. Utilizamos exactamente las mismas ecuaciones si la aceleración angular es constante. Y entonces pues digamos que no vamos a sufrir, o sea, no se asusten, así las cosas estén rotando, si la aceleración angular es constante, podemos utilizar exactamente lo mismo que hemos visto antes. Entonces, esta es como una advertencia de tranquilidad, ¿sí? Tranquilos, no pasa nada. Yo, por ejemplo, ahora lo que quiero es relacionar lo siguiente, si digamos que yo tengo, voy a tratar de hacer un círculo más decente, digamos que yo tengo este círculo, y este círculo es una rueda, y esa rueda va a rotar. Está rotando en esta dirección. Bueno, primera pregunta, si está rotando en esta dirección, ¿hacia dónde va el vector de velocidad angular? Está fija en el eje, no se está moviendo, digamos. ¿Hacia dónde va el vector de velocidad angular? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, saliendo, Saliendo. saliendo, ¿cierto? Saliendo. O sea, la única forma en que yo puedo alinear mis 4 dedos con mi palma abierta, en que yo puedo cerrar mis 4 dedos en esa dirección que pinté esa flecha, es que el pulgar vaya para arriba. Sin torcerme el brazo ni nada, la única manera anatómicamente en que yo lo puedo hacer es esa. Entonces me tiene que dar el pulgar saliendo. Entonces mi vector, a veces, no sé si ustedes ya saben, pero cuando uno quiere pintar un vector saliendo, pues aquí es difícil, uno lo pinta de esta manera. Es como viendo la punta de una flecha. Si un vector va entrando, pues uno lo pinta así. No sé si lo habían visto, si lo sabían o no. Entonces, pues si no lo sabían, esto quiere decir que está saliendo de la hoja. Y esto quiere decir que está entrando a la hoja, por si acaso. Entonces, bueno, este está saliendo. Yo les quiero preguntar a ustedes una cosa. Imagínense que eso es más que una llanta, eso es un disco. Sí, es un disco compacto. Y entonces yo me voy a parar en 2 puntos. Me voy a parar en este punto, a una distancia R1, y voy a parar en otro punto aquí en el borde, a una distancia R2. ¿Sí? R2 pues es el radio, ¿cierto? Y el otro digamos que está en la mitad. Yo les quiero preguntar una cosa. Obviamente los dos se están moviendo localmente, entonces este tiene como una velocidad tangencial, este tiene una velocidad tangencial, ¿cierto? Que va como para allá, y este tiene una velocidad tangencial que va para allá. Pregunta para ustedes, para que pues me digan, esta velocidad tangencial y esta velocidad tangencial, ¿será que yo me equivoqué? El omega es el mismo para ambos, pero ¿será que yo me equivoqué al haber hecho esas flechas de tamaño diferente? ¿O ustedes esperarían que las flechas fueran de tamaño diferente? Piénselo de pronto, si ustedes van en un carro y están recorriendo como el mismo ángulo en el tiempo, ¿en cuál punto sentirían que su velocidad es más grande? ¿Cuando están cerca al centro o cuando están lo más? Entonces, pues me imagino que están confundidos, todavía no saben o les da pena. Vamos a pensar que pasando un segundo, el vector R1 se movió, digamos, hasta acá. Digamos que se movió hasta acá. Entonces el vector R1 pasando un segundo recorrió ¿qué longitud de arco? Recorrió esta longitud de arco. ¿Listo? El vector R1. Vamos a hacer lo mismo con el R2. El R2 cuando pasó un segundo, como van a la misma, él hizo así. Entonces, esta distancia aquí localmente, a esta distancia es la misma que acá, que al inicio, ¿listo? Pero miren que para la partícula que está en el borde la distancia es más grande. Entonces, si en el mismo tiempo, ¿sí? Si en el mismo tiempo tenemos que R2 recorrió más distancia, pues la velocidad tangencial de él tiene que ser mayor. O sea, tenemos que la rapidez 2 tiene que ser mayor que la rapidez 1. Es decir, si yo me parara, por ejemplo, aquí en el centro, pues yo casi no roto. Y si yo estoy en el borde completamente, pues estoy rotando bastante, lo más rápido posible.
cuando la velocidad angular es la misma. Esto es si omega es igual. Entonces, de nuevo, a la misma distancia recorremos a la misma distancia desde el centro, recorremos la misma longitud de arco. Pero si yo aumento, obviamente, mi distancia desde el centro, pues aumenta la longitud de arco. Entonces, ¿esto queda claro? ¿Sí? ¿Por qué los que están más al borde van? Profe. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, eso también lo pueden pensar ustedes en una llanta, ¿cierto? Si ustedes miran una llanta de un carro, pues ustedes van a saber que obviamente el borde de la llanta va mucho más rápido que el centro de la llanta, ¿cierto? Entonces, si algo está girando, digamos, ustedes son locos, ¿sí? Sobre todo, digamos, los hombres, vamos a impresionar con tonterías a alguien, entonces hay un ventilador en el techo y a alguien se le da que por pegarle con la mano. Son tontos, pero vamos a ser tontos inteligentes. ¿Dónde tratarían de pegarle para que les doliera menos? ¿En el borde de las aspas o en el centro, lo más cercano al centro posible? ¿Dónde le pegarían? Para que les duela menos. Lo más cercano al centro. Lo más cercano al centro, ¿cierto? Es un tonto inteligente, pero pues existimos muchos así. Entonces, precisamente esto se da pues porque el borde va mucho más rápido, por eso ustedes también cuando sienten que están girando las cosas pues tienden a irse hacia el borde. Bueno, se tiene otros efectos ahí por rozamiento y no sé qué, pero es importante que quede claro este efecto acá, ¿listo? La velocidad tangencial para la misma velocidad angular, la velocidad tangencial va a depender de la distancia. Entonces uno puede calcular la relación entre esa velocidad tangencial, eso al final le da un vector. La velocidad tangencial se puede calcular así, producto cruz, pero nosotros no hemos visto producto cruz y no lo necesitamos todavía. Entonces simplemente vamos a ver, en este caso simplemente vamos a asumir que ellos hacen 90 grados y entonces lo que tenemos es que la velocidad tangencial es esto. La velocidad tangencial depende de la velocidad angular, pero también depende del radio. Entonces entre más lejos estoy, mayor velocidad tangencial tengo, ¿sí? Las aspas de un helicóptero, el borde de las aspas va mucho más rápido que el centro de las aspas. De hecho, en el centro de las aspas R vale 0 y no tendría velocidad tangencial. El eje del rotor, el eje del motor está completamente quieto, pues porque está a distancia 0, ¿ok? Entonces hay una relación, esto también es importante. Entonces hay una especie de relación entre lo angular, ¿sí? Opa, entre lo angular y hay una relación con lo lineal, específicamente tangencial. ¿Sí? Hay una relación entre estas velocidades tangenciales y las velocidades angulares de rotación. Aquí está la primera relación. Y de hecho, esta relación ya la habíamos sacado nosotros anteriormente por allá. La hemos visto por primera vez cuando estamos viendo el movimiento circular uniforme, cuando vimos esa velocidad tangencial, cómo se relacionaba con esa velocidad angular. Pero entonces esto es lo primero que les quería mostrar. Por ejemplo, miren, esta es la Tierra, ¿cierto? Aquí estamos nosotros, aquí en Chipchombia, miren, aquí en el centro. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la velocidad tangencial de nosotros, entonces esta figura está tratando de mostrarles a ustedes como el centro de la Tierra, obviamente los continentes están en la superficie, pero les está mostrando que evidentemente, digamos, la Tierra gira alrededor, la Tierra realmente no está así vertical, no está un poquito inclinada, y la Tierra rota pues alrededor de su eje. El polo norte geográfico está más o menos cerca del polo norte magnético, que realmente es el polo sur, pero el polo magnético se está moviendo, razón como de unas decenas de kilómetros al año, 10 kilómetros al año y cosas así, y en algún momento se va a invertir, y eso ha pasado muchas veces en la historia de la Tierra. Eso no es que los mayas y que el fin del mundo, eso ha pasado muchas veces, que sí puede tener efectos obviamente sobre las razas y sobre muchas cosas que digamos no vienen ahorita al caso de discutir, pero digamos, eso sí va a pasar, se van a invertir los polos. Pero entonces vamos a pensar, este es el polo geográfico, la Tierra está rotando alrededor, y pues miren que si ustedes van a comparar la distancia, porque esta R que ponemos acá es la distancia respecto al eje de rotación. Entonces, si yo estoy parado por acá en una ciudad de Norteamérica, o estoy parado por acá, digamos, cerca al Ecuador, ¿sí? Aquí está Quito, digamos. Entonces estamos en una de esos sitios. Observen que la distancia que me separa a mí de respecto al eje de rotación, recuerden, esta es la distancia respecto al eje de rotación, la distancia que me separa respecto al eje de rotación cuando estoy por allá en Norteamérica es diferente, es más pequeña que la distancia que me separa a mí cuando estoy por acá cerca al Ecuador. O sea que esta velocidad tangencial por rotación que tiene esta persona, esta V1, pues va a ser más pequeña que esta V2. O sea que nosotros realmente por estar cerca al Ecuador,
nos estamos moviendo tangencialmente un poco más rápido. Y entonces, bueno, que si estamos ¿qué? En el Polo Norte, digamos, bueno, no estamos en el Polo Norte, pero si estamos más cerca al Polo Norte, perdón. Ese efecto no es tan grande, pero es una de las cosas también que le discutían a Galileo y cuando vamos fuerza vamos a hablar un poquito de eso, de si la Tierra rota y las cosas se mueven, porque yo cuando, o sea, si la Tierra realmente rota sobre sí misma, por ejemplo, porque cuando yo salto, pues no pasa la Tierra como por debajo mío. Y entonces yo simplemente podría viajar en el mundo simplemente saltando, porque cada vez que salto, como la Tierra está rotando sobre sí misma, pues ella misma va a avanzar debajo mío un poquito de distancia, luego vuelvo a saltar, otro poquito de distancia y así. ¿Y ustedes por qué creen que no pasa eso? Porque pues, si ustedes en algún momento saltan y la Tierra se mueve, algo les pasó en la cabeza, ¿sí? Es una cosa diferente. Normalmente la experiencia normal es que uno salta y vuelve a caer en el mismo sitio. ¿Por qué caemos en el mismo sitio? ¿Ustedes qué creen? Que la velocidad es demasiado pequeña, entonces realmente no alcanza a ver si se Puede refleja ser. durante el salto. Puede ser, la podríamos calcular. Y de hecho, la podremos calcular y nos vamos a dar cuenta que es grande. Pero puede ser, eso es una buena cosa, una buena interpretación de la idea. Resulta que es que hay un concepto que llama la inercia. Y la inercia dice, si usted se está moviendo a una velocidad, usted se sigue moviendo a esa velocidad a menos que actúe una fuerza sobre usted. Cuando nosotros saltamos, no existe ninguna fuerza ahí, realmente incluso el aire va con nosotros, moviéndose también a la misma velocidad, y entonces no hay un cambio respecto a ese sistema de referencia, nosotros no vamos a movernos respecto a la Tierra. De hecho, si el aire no se estuviera moviendo a la misma velocidad que se está moviendo la Tierra, si digamos si la Tierra se frenara repentinamente y el aire siguiera moviéndose a la velocidad que va, se destruiría completamente la superficie de la Tierra con todos nosotros, porque esta es una velocidad grande y la podemos calcular. Miren, simplemente tendríamos que calcular cuánto es la velocidad angular de la Tierra y el radio de la Tierra. Yo no recuerdo bien del problema, nosotros hemos hecho ese problema. ¿Alguien recuerda más o menos el orden de magnitud del radio de la Tierra? Era como 6.000, ¿cierto? Kilómetros, una vaina así. Es como 6 por 10 a la 6 metros. Y la velocidad angular de la Tierra, entonces, ¿cómo la sacaríamos? La velocidad angular de la Tierra, esa sería, pues, ¿cuántas vueltas da? Da una vuelta, o sea, 2 pi radianes en 24 horas, ¿cierto? Entonces, 2 pi sobre 24 por 3.600. Entonces vamos a multiplicar 2pi sobre 24 por 3.600 por 6 millones, para ver más o menos cuánto nos da la velocidad tangencial que tenemos nosotros. Y le estoy poniendo 0 a este ángulo, porque estamos tan cerca del ecuador que vamos a ponerle 0 a ese ángulo, pero miren pues que va a depender obviamente de la latitud, ¿cierto? En la que estemos. Entonces 2 por pi sobre 24 sobre 3.600 y toda esta vaina por 6 millones. Ustedes no me lo van a creer, pero la rapidez, más o menos la estimación de la rapidez a la que se están moviendo ustedes en este momento con la superficie de la Tierra, con el aire que está al lado de ustedes, sus edificios, todo, su cama, ¿sí? Es 436 metros sobre segundo. O sea, en este segundo se movieron casi medio kilómetro. En este otro segundo, otro medio kilómetro. En este otro, medio kilómetro. Entonces, imagínense. O sea, ¿eso qué significa? Ustedes, si se mueven, digamos, lo que estamos diciendo acá, es que estamos recorriendo más o menos 1.000 metros en 2 segundos, más o menos. ¿Sí? Es una aproximación. O sea, 1 kilómetro en 2 segundos. Esto que lo que quiere decir es que si la universidad queda más o menos a 20 kilómetros de Bogotá, requeriríamos apenas 40 segundos para ir a la universidad o para volver. O sea, si se dan cuenta de la magnitud de esa velocidad a la que nos estamos moviendo nosotros. Es impresionante, entonces, claro, porque la Tierra es grande, ¿no? Entonces, si uno saltara, pues solo con un salto que dure un segundo, uno podría recorrer casi medio kilómetro. Y sería peligrosísimo, nos estrellaremos contra todo. Entonces, ahí viene el concepto de inercia, eso lo vamos a entender después cuando veamos las fuerzas. Pero es importante entonces que tengan en cuenta eso. Si yo después me voy por allá a una ciudad que está mucho más alta, entonces tengo que multiplicar esa velocidad por coseno de ¿esta vaina qué será? ¿Eta? Ni idea. Entonces, digamos que pongámosle, no sé, vámonos apenas a 45 grados. Entonces, coseno de 45 es 0.707. Entonces, 0.707 por 432, ya la velocidad acá ya es del orden de 300 metros por segundo. Y pues a medida que me voy acercando al polo, esa rapidez tangencial es cada vez más chiquita, y pues en el polo obviamente es cero. O sea, hay una gran dependencia, de nuevo, hay una gran dependencia
respecto a la distancia al centro. Y de nuevo que quede claro que esta R no es la distancia, no es el radio pues de la rueda, es la distancia de lo que me interesa a mí al centro o al eje de rotación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá? No, profe. Listo, gracias. Aquí hay una aplicación que yo les he hablado un poquito, las centrífugas, ¿cierto? Las centrífugas, esta es una ultracentrifugadora. En esas ultracentrifugadoras, entonces, ustedes pueden hacer una centrífuga y ustedes pueden sentir el efecto. Yo no sé si nunca lo han hecho. Normalmente esto no lo hacen en el colegio. Cojan ustedes y empiecen a darle vueltas a su brazo, o sea, giren el brazo lo más que puedan, hartas veces, lo más rápido que puedan, y paran y van a sentir, ustedes van a sentir un efecto raro en el brazo, ¿sí? Van a sentir como, bueno, hay diferentes sensaciones, pero van a sentir algo raro, pues que a medida que ustedes giran rápido, rápido, rápido sus brazos, pues lo que está sucediendo es que la sangre se está, se está yendo preferencialmente hacia la mano y pues entonces ustedes van a tener un desbalance ahí, que es lo mismo por lo que uno se marea cuando da vueltas, aparte de que se confunde y la parte del oído se desbalancea, pues además ustedes están haciendo que su sangre se vaya hacia un lado. Por eso la gente cuando camina, que le dice que se emborrachó, pues se cae, no borracho por licor, sino por dar vueltas sobre sí misma, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con que uno está desbalanceando como ese balance precisamente. También no sé si les ha pasado que ustedes a veces están acostados y se levantan rápido y a veces les da como un mareo. ¿Eso les ha pasado o no? ¿A alguien le ha pasado? Sí, profe. Uy, sí. Eso, tranquilo, eso se les va a volver más frecuente entre más viejitos sean. ¿Listo? Toca pararse despacio para que no vaya a pasar nada. En todo caso, todo eso tiene que ver pues con desbalances. Obviamente nosotros el desbalance de fluidos dentro de nuestro cuerpo nos va a desbalancear, pero entonces ese principio de que cuando yo roto las cosas se van como hacia los bordes, pues tiene que ver con la centrifugadora. Entonces esta centrifugadora, pues básicamente uno le mete una sustancia, esa tiene aquí un rotor, que esto es muy, muy fuerte, esa centrifugadora tiene un rotor ahí que es muy fuerte, se ponen las pruebas aquí, estos son tubitos de sangre, ¿cierto? Y eso empieza a rotar muy rápido, a 1000 G, perdón, a 1000 revoluciones por segundo, por minuto, perdón, no por segundo, o cosas de ese estilo. Y eso es lo que hace, pues entonces es que la sangre como tal, pues está compuesta de muchísimos compuestos. Lo más pesado se va yendo como hacia el borde externo, lo más liviano se va quedando como en la parte de adentro. ¿Listo? ¿Tienen que ver como una interferencia? ¿Seré yo? Ah, no, ya era José, pero ya lo quito. Entonces, esto lo que hace es separar. Es como si ustedes pusieran, ustedes no sé si saben, pero pues, si ustedes cogen agua así sucia y la dejan ahí toda una noche, al otro día van y ven, van a ver que las cosas más pesadas están como depositadas abajo y las más livianas están flotando por encima. Es una sedimentación, se llama ese proceso. Entonces, imagínense que es como lo mismo, pero en vez de utilizar la gravedad, utilizan 10 veces o 100 veces la gravedad. Entonces, el tiempo para que la sedimentación ocurra, pues es más corto. Y por eso es que se utiliza la ultracentrifugadora. Obviamente, esto tiene que tener un diseño muy preciso porque no se puede desarmar, ¿no? Eso es peligrosísimo. Eso también se utiliza, por ejemplo, para hacer bombas atómicas. Las centrifugadoras son claves para poder enriquecer el uranio. Entonces, se mete una mezcla de uranio 238 y el otro isótopo, que es el que se necesita, eso empieza a centrifugar, a girar a 1000 revoluciones por segundo, por minuto y cosas así, y se empieza a sacar el más liviano, que es el que se necesita, que es poquito, y ese gas liviano se vuelve a pasar a otra centrifugadora, se vuelve a hacer lo mismo, y así es que se empieza a enriquecer el uranio, o sea, empezamos a tener cada vez más concentración del que necesitamos. Y después con ese combustible, pues se puede hacer la bomba atómica. Y por eso es que las sanciones en Irán, por ejemplo, atacan es que ellos no tengan suficientes centrifugadores y cosas de estilo para que no puedan llegar a esas etapas. Y por eso, por ejemplo, los virus como Stuxnet y ese tipo de cosas atacaron las centrifugadoras, pero eso es una historia de otro tiempo. Entonces, en resumen, cuando ustedes tienen velocidades angulares bueno, variables angulares y variables tangenciales normales, lineales, como las que hemos conocido, pues ustedes pueden hacer siempre un paralelo, ¿sí? Siempre pueden hacer un paralelo. Y entonces ustedes, si tienen una aceleración constante, pues aquí quiere decir que la aceleración angular es constante. Si tienen entonces aquí la velocidad es igual a v sub 0 más aceleración por tiempo, todo lineal tangencial. Entonces en este caso tenemos velocidades angulares, es la misma expresión, o sea, observen por favor que todas las expresiones son completamente equivalentes, solamente reemplazar los símbolos. Entonces si uno ya entendió cómo utilizar el movimiento
de aceleración lineal constante, pues también ya va a entender fácilmente cómo resolver esos problemas de aceleración angular constante. Y yo, de pronto, ustedes lo han visto en las carreras, esta diferencia también en velocidades angulares, en velocidades tangenciales respecto al radio, pues implica que si, digamos, yo estoy corriendo en una competencia en un anillo, pues obviamente el competidor que está en la parte más externa, pues tiene que empezar con ventaja, porque a él le toca recorrer más distancia en los carriles que son más externos. Entonces, por eso es que ellos tienen que arrancar con una ventaja, y esa ventaja no es cualquier ventaja, ¿sí? Se miden las longitudes de esos arcos, y eso es lo que se le pone de ventaja para que todos al final recorran la misma distancia exactamente, ¿sí? Entonces aquí está como el resumen de lo que se ha visto hasta ahora y ahí se acaba. Tenemos, pues, esto no lo he hablado, esto se llama longitud de arco y es, si yo tengo, digamos, un semicírculo, ¿listo? Un semicírculo de radio R y recorrí una distancia teta acá, la pregunta es cuánto mide este pedazo. Eso se llama longitud de arco y eso simplemente pues es el radio por el ángulo que subtiende. ¿Listo? Simplemente es eso. Y pues de ahí se puede derivar todo también. Si yo derivo esa longitud de arco me da la velocidad y eso me va a dar, como el radio es constante, me va a dar la derivada de teta respecto al tiempo y esto me va a dar R por omega. Entonces ahí está en nuestra relación. Velocidad tangencial es R por omega. Y si vuelvo a derivar, miren qué maravilla. Si yo vuelvo a derivar, entonces me queda la aceleración es igual a R por la derivada de omega respecto al tiempo y esto es alfa. O sea que la aceleración tangencial se puede escribir como el radio por la aceleración angular, que es precisamente lo que está acá. Y esa es otra manera de calcular la aceleración tangencial. Tenemos dos formas. Nos la dan, nos dicen cuánto está cambiando la velocidad, la magnitud de la velocidad, o sea, la rapidez, o la calculamos de esta manera. Es que depende, o sea, depende de la información que nos estén dando. ¿Sí? Y también, pues aquí el resumen de la aceleración radial y superior. Entonces, esto es como lo que quería explicarles de la aceleración tangencial. Y me voy a volver a un par de problemas que había antes en donde podríamos de pronto aplicar lo que hemos visto. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la aceleración centrípeta de la Tierra? No sé qué, ¿cuál es la rapidez angular de la Tierra en su órbita alrededor del Sol? Entonces, por favor, respondamos estas dos preguntas. ¿Cuál es la aceleración centrípeta de la Tierra a medida que se mueve en su órbita alrededor del Sol? ¿Cómo haríamos eso? Me estoy devolviendo, ¿no? Estamos hablando de aceleración centrípeta o radial. Esta es b al cuadrado. Para eso tendríamos que calcular, esta R pues es el radio de la órbita de la Tierra. Y esta B pues sería, vamos a suponer que el movimiento circular uniforme, entonces va a ser simplemente la distancia total que recorre la Tierra, que sería 2pi por el radio de la órbita, sobre el tiempo que se demora. ¿Cuánto se demora la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol? 365 días. 360. Que entonces te va a convertirlos en un día, hay 24 horas y en una hora y 3.600 segundos, ¿cierto? Ahí tenemos nuestra velocidad, hay que buscar en Google el radio de la órbita de la Tierra y con eso pues ya está, podemos calcular. Ustedes sí saben que no es 365 exactamente, ¿cierto? Sí saben que es 365 como con 15 minutos más. O yo no sé si es un par de horas, no, sí es como con 15 minutos. Y eso es lo que hace, no, mentiras, debe ser como un cuarto de día, deben ser varias horas de más. Y por eso es que toca tener años bisiestos, cada 4 años, para como que cuadrar esa desfase que hay entre el día de la Tierra y el número de días que se demora la Tierra en dar la vuelta. Es que será muy curioso que precisamente la órbita de la Tierra fuera exactamente 365 días, o sea, un número entero. Eso sería muy, muy raro. Da un número normal, 365.4, eso es lo que da, o punto 25, digamos, sí, eso es lo que da realmente, un cuarto más. Y por eso hay que tener números bisiestos, años bisiestos, y de cada 1000 años hay que tener otra corrección. Lo que pasa es que nosotros no vamos a vivir tanto tiempo para eso. Y eso también, eso manejar el tiempo ha sido difícil. No sé si ustedes saben, pero el calendario actual gregoriano tuvo que pasar del 1 de octubre, hace muchos años, al 15 de octubre del siguiente día. O sea, hoy era 1 de octubre y mañana era 15 de octubre. Todo para poder cuadrar un montón de fechas y descuadres que había en el tiempo, en la medida del tiempo. Y por eso es que, digamos, las fechas históricas pues no coinciden exactamente, ¿no?
Incluso decir que Cristo nació el 24 de diciembre, no, ese día se conmemora el nacimiento, pero realmente no hay certeza de que ese haya sido el día específicamente. Es una conmemoración y no importa, o sea, realmente es una conmemoración. Como tal, la fecha específica no importa. A mí me salí como mucho de los temas. Entonces, si alguno tiene alguna duda de las preguntas que le salieron en esa prueba de entrenamiento de movimiento, pues la podría como copiar en el chat y la podríamos resolver en este momento. ¿Les parece bien? Dale, Valentina tiene la mano levantada, ¿cierto? Sí, profe. Pues ahí mandé por el chat la pregunta que tengo. Listo. Vamos a ver si me sale. Ok. Pues, Esta es la piedra. Ah, la muestra biológica de la centrifugadora. Listo. o sea, yo la hice y pues me valió medio punto, pero la verdad no entiendo por qué. O sea, no No, entiendo por qué da otra respuesta. listo. No entienden ni por qué está mal ni por qué está bien. Exacto. Listo. Entonces, a ver, estamos hablando de un movimiento circular uniforme, ¿cierto? Nos dicen Sí. que es una centrifugadora y nos dan el radio. Ah, espérate, voy a screen right. Listo. Entonces tenemos el radio, que es este, ¿no? 32 centímetros, o sea que el radio es 0.32 metros. La aceleración centrípeta ya nos la dieron, 19 veces g, o sea, 19 veces la aceleración de la gravedad. Entonces nos piden la rapidez. Entonces, como nos dieron la aceleración centrípeta, escribámosla. Aceleración centrípeta es 19 veces g, y esto es rapidez al cuadrado sobre el radio, ¿cierto? Por definición. Sí. Y nos están pidiendo la rapidez lineal, ¿sí? Entonces la despejamos. Rapidez al cuadrado sería r por aceleración centrípeta, y por lo tanto la rapidez sería la raíz cuadrada de r por aceleración centrípeta. Y entonces vamos a reemplazar rapidez lineal, tangencial, sería el radio, que es 0.32. Hasta aquí tú hiciste lo mismo, ¿cierto? No, profe. O sea, yo utilicé la forma que es aceleración centrípeta es igual a radio por W al cuadrado. Ah, ok, pero el W, ¿cómo lo sacaste? Lo saqué con, o sea, tenía el radio y tenía la aceleración, entonces o sea, usé la puse raíz cuadrada de la aceleración sobre el radio y ahí me dio W. Y listo, y después de sacar W, ¿hiciste algo? ¿O Sí, escribiste? después despejé, no me acuerdo cuál era la fórmula, pero pues me quedaba velocidades igual al radio por W. Ajá, que fue la que vimos ahorita también. Sí, ¿Y te dio ese y te dio medio? me dio 70, sí, me dio 77.2 y me dio medio punto, pero no entendí A por ver, qué. vamos a ver aquí cuánto nos da. Vale. Entonces, 19 por Esto da 9.81. 7.72, profe. Sí, vamos a ver. 7.72 me está dando. Entonces este problema está mal calificado. Sí, profe, porque a mí también me salió el mismo y yo lo hice así con la fórmula que tú hiciste tal cual y la respuesta que me daba a mí pues no estaba en ninguna de las opciones. Háganme un favor, entonces a ustedes que les pasó eso, mándenme pues de nuevo ahora mismo una foto, hoy mismo, ahorita mismo, una foto ¿Por el con eso. Me chat? dice, profe, me salió este. Sí, no, por correo, pues por el chat de Teams o por correo. Ah, vale. No por este chat, no por este chat, sino por el chat personal, digamos. Me escriben directamente a mí o por correo con la foto y me dicen a mí me salió, ¿sí? Y yo la voy a revisar, pero pues yo lo que creo que es más fácil es que yo la voy a buscar y la voy a recalificar, pero por si acaso no la puedo recalificar por alguna razón, entonces me queda eso para corregírselas. Vale, profe. Pero entonces, o sea, no entiendo si la forma en la que la hice está mal o... No, la forma en que le hiciste también está bien, o sea, yo también puedo escribir esto como r por omega al cuadrado, despejar omega y luego utilizar esto para despejar v y te tendría que dar también 7.72. Ok. Yo creo Entonces, que- te mando la foto como al chat personal, ¿sí? Sí, por favor. Vale, profe, gracias. Listo, muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Me quiera mandar por ahí la imagen?
profe, la acabo de mandar. Ah, listo. Entonces dice en la figura, está acoplada la velocidad angular. Ah, pero es que preciso te salió encuentra el tiempo. Ay, no, se me pasó esta vaina, yo la estuve revisando y no la vi. Esto es del tema que acabamos de ver, ¿cierto? Si ves que te está dando velocidad angular y tiempo y cosas así. Sí, es que no la supe hacer. Hagámosla para practicar el tema que vimos, pero también las personas a quien les haya salido esta pregunta, se las voy a dar porque pues no es justo que algo que no habíamos visto les haya salido. Entonces, de nuevo, me mandan una imagen o, sí, al chat personal o al correo y yo les doy ese punto porque pues realmente no es justo. ¿Listo? Listo, profe. Profe, disculpa, no te entendí muy bien. ¿Lo que tenemos de ejercicio que hacemos? Me mandas una foto y me dices, profe, a mí me salió este que no lo habíamos visto y yo ya les corrijo la nota. Ah, listo, profe, gracias. Sí, 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 es lo más justo. Pues digamos, lo podrían haber hecho, pero pues no lo habíamos visto, entonces no. Pero vamos a hacerlo. Entonces dicen, tenemos una rueda de radio A 14 centímetros que está acoplada con una correa de la rueda B de 31 centímetros. La velocidad angular de la rueda A se incrementa desde reposo a una aceleración angular constante, no sé qué. Encuentra el tiempo necesario para que la rueda C alcance una velocidad angular de no sé cuánto. Entonces lo que tenemos que hacer es como calcular cuánto es la velocidad angular en función del tiempo de la rueda A y cómo se relaciona esa con la velocidad angular de la rueda C. Entonces, lo importante aquí es la correa. ¿Listo? Eso es lo importante. Esa correa está ligándonos las, las dos llantas de alguna manera. ¿Y cómo la está ligando? Pues resulta, entonces vamos a escribir acá, right, aquí, listo, right. Entonces esto lo está ligando de la siguiente manera. Si yo tengo por aquí un puntico, por ejemplo, de mi llanta y se mueve un arco acá, pues un puntico equivalente acá se tiene que mover el mismo arco. Porque es que si no se moviera el mismo arco, quiere decir que una llanta va como más rápido que la otra, o sea, se está deslizando. Piensen en una bicicleta, ¿sí? En una bicicleta cuando ustedes cambian de piñón, ¿sí? O cambian de llanta chiquita y esas cosas, les cambia como la relación de la velocidad. Y es precisamente porque ustedes están haciendo que cambie la velocidad angular de acá, digamos, de la llanta de los pedales comparativamente con la otra, pero lo que no puede cambiar es la velocidad tangencial, la lineal, porque ahí está la cadena. Si la cadena no estuviera, pues eso no estaría ligado. Entonces aquí lo que es igual, y esta es la parte importante, y esto se llama ligaduras, es que la velocidad tangencial de A es igual a la velocidad tangencial de B. ¿Pero qué es igual a la velocidad tangencial de A? Acabamos de verlo. Sería el radio de A por la velocidad angular de A. Y eso tiene que ser el radio de B por la velocidad angular de B. Nos dijeron que A está acelerado uniformemente. Entonces, esto sería omega sub 0 de A más alfa de A Profe, por el pero de tiempo. A, perdón, de B o de C. Ay, de C. Sí, sí, sí. Ah. De C. Sí, B es la correa, ¿no? Lo voy a volver a escribir. R de C, esto es C, omega de C. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿listo? Sí. Entonces, miren que como esto es uniformemente acelerado, pues simplemente la escribo como omega sub 0 de A más aceleración angular de A por el tiempo. Y eso tiene que ser R de C por omega de C. Y puedo pasar, ya obtengo omega de C, ahí ya la tuve. Entonces, omega de C sería R de A sobre R de C, omega sub 0 de A más alfa A por el tiempo. Y ya puedo resolver mi problema, ¿sí? Miren, aquí les dice, las velocidades lineales son iguales. Ya puedo resolver mi problema porque miren que aquí me está preguntando cuánto tiempo se necesita, o sea, mi incógnita es el tiempo para que la C tenga este valor. Entonces simplemente esto lo igualamos a 128 revoluciones por minuto, hay que pasarlo en unidades. El radio lo tenemos, este radio lo tenemos. Esto arrancó desde el reposo, se incrementa desde el reposo, entonces esto vale 0. Nos dieron la aceleración angular, aquí está, entonces esto ya está también. Entonces miren que tenemos todo, podemos despejar el tiempo. Lo más importante que es que cuando existen estas cuerdas, estas cadenas, estas cosas, nuestros cuerpos están ligados y entonces uno tiene que describir esa ligadura. Miren que el problema se resolvió supremamente fácil con la sugerencia, que era tener en cuenta que esas velocidades tangenciales son iguales porque la cadena no resbala. Entonces, de nuevo, esto lo acabamos de ver porque, o sea, esto que yo escribí acá, movimiento angular uniformemente acelerado, lo acabamos de ver, entonces pues les va a valer a todos los que les salió, les va a valer esa pregunta sin ningún problema si la hayan hecho mal.
Listo, profe, gracias. Y entonces esa aceleración que está en radianes se pasa a revoluciones, ¿sí? No, 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 no. Tú, ¿No? los radianes están, radianes por segundo cuadrado también, lo que tienes que pasar son las revoluciones a radianes. Ah, ok, listo, profe, gracias. Listo, perfecto. Nos queda tiempo para una más, si alguien quiere. Uy, Creo que ya había puesto una. vamos a mirar el orden. Valentina, tin, tin, tin. A ver, esta es la que sigue. Nos dicen la rueda que gira en sentido autohorario, está en el borde, el punto más bajo de la trayectoria, hacia aquí abajo. Vamos a escribir. Estamos aquí abajo. Tiene una rapidez, entonces nos están dando la rapidez en ese punto, que es 2.5 metros sobre segundo. Y además nos están diciendo que está aumentando, o sea, nos dieron una aceleración tangencial, que es 0.3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la magnitud de la aceleración? Entonces, recordemos que la aceleración total tiene dos componentes, aceleración radial al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado, o sea, es un vector, ¿no? Que tiene esas dos componentes. Y pues miren que acá tenemos que la aceleración radial sería b al cuadrado sobre el radio, que sería 2.5 al cuadrado sobre el radio, y el radio ¿cuánto es? Ahí está, 14 metros. Entonces mira que ya tenemos la aceleración radial, simplemente la calculas y la pones acá al cuadrado, y la tangencial también ya la tienes. Entonces con eso puedes tener tu magnitud de la aceleración total. ¿Entendido, Sebastián? Vale, profe. ¿Listo? Estoy apurando un poquito más simplemente para poder ver las que alcancemos. Esta vaina. Vamos a mirar esta de Valentina. Un niño ata una piedra a una cuerda. A ver. Es que great. Listo. Un niño ata una piedra a una cuerda y la hace girar en un plano vertical. Entonces, la piedra, digamos, está girando así en un círculo de este estilo. La piedra sigue un radio, nos dieron el radio, el R. En algún punto de la trayectoria de su rapidez es tal, entonces nos dieron la velocidad y está cambiando a esto. ¿Esto qué es entonces? ¿Aceleración qué? Es que no estaba segura. ¿Qué es? Ahora en este momento, ¿qué me dirías? ¿Qué es? La verdad no sé, profe. La tangencial, porque la tangencial es la que hace que cambie la rapidez. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, la tangencial es la que hace que cambie la rapidez. Recuerda que la radial es la que hace que gire, que cambie la dirección. La tangencial es la que hace que cambie la rapidez. Entonces, de nuevo, mira que como tienes B y tienes R, tienes aceleración radial. ¿Sí o no? Y ya tienes también la aceleración tangencial. Entonces, la aceleración en magnitud a R al cuadrado más a T al cuadrado. ¿Ya te queda más claro? Sí, profe, gracias. Listo, ya todo. Espero. Laura Valentina Rodríguez. Dice, una partícula se mueve en la longitud de arco. Entonces se mueve una... también, Laura Valentina, también mándame la foto de esto porque ese es el tema que acabamos de ver. Entonces no debe haber salido ahí en ese quiz. Toca organizar bien esa vaina porque pensé que lo había organizado, lo hice esta tarde, pero me faltaron seguramente cosas. Listo, Laura Valentina, me mandas una foto, por favor, y me dices, me salió este que no habíamos visto. Bueno, O sea que Listo. listo, yo también tenía a ese, todos, entonces yo también te mando foto. a todos los que les haya salido eso. Una partícula se mueve en una trayectoria circular con rapidez tangencial constante. Entonces, rapidez tangencial constante quiere decir que la rapidez tangencial, mire que no le puse flecha, pues es constante. Ah, pero entonces movimiento circular uniforme. No, mentiras, Laura Valentina, no. Esto sí es movimiento circular uniforme. Pero bueno, no, mentira, sí, déjalo así. Sí, sí hay una vaina de tiempo que no hemos visto. Con una frecuencia angular de no sé cuánto. Entonces la frecuencia angular nos la dieron. El radio de la trayectoria también nos lo dieron. Determina la longitud de arco recorrida por la partícula en el intervalo delta t igual a no sé cuánto. Entonces, digamos que la forma sencilla, vamos a utilizar lo que acabamos de ver. Es longitud de arco, recordemos que era el radio por el ángulo, ¿cierto? Y como nos están diciendo que la rapidez tangencial es constante y esta es r por omega, y pues el radio es constante,
eso quiere decir que omega también es constante, o sea, no hay aceleración. Entonces, esto es un problema más sencillo, porque teta final pues, es teta inicial de esas ecuaciones que sacamos ahorita el movimiento uniformemente acelerado, más omega por tiempo, pues este más lo vamos a tomar como 0, el inicio. Entonces ese teta simplemente es omega por t. Entonces aquí simplemente la longitud de arco sería r por omega por t. Y pues tú tienes todo, tienes el radio, tienes el omega y tienes el tiempo, el delta t. Entonces ahí puedes sacar la longitud de arco. Lo más importante simplemente es haber identificado cómo puedo calcular el ángulo de recorrido, pues teniendo en cuenta que no hay aceleración, el ángulo simplemente es este. ¿Y de dónde salió eso? Recordemos, teta f es igual a teta inicial más omega inicial por tiempo más aceleración angular por tiempo al cuadrado sobre 2. Pero, como nos dicen que es movimiento circular uniforme, pues no hay aceleración tangencial. Y si no hay aceleración tangencial, pues aceleración angular tampoco hay. Entonces esto vale 0. Desde ahí fue que salió, para que no vean que es como magia. ¿Queda claro, Laura Valentina? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Y creo que nos queda uno. No podemos hacer más. Dios mío, qué piedra. Catalina, también mándame una foto. O sea, todos los que digan así que el tiempo y que aceleración angular, a todos los que les haga servir aceleración angular, pues toca darles todos esos puntos a ustedes. Me mandan un correo, por favor, con la foto. Que se vea como su nombre o algo así, que se vea que es de ustedes, ¿no? No, que, ay, pásenme la fotico de su examen para yo ganarme punto. Entonces ahora dice, si quiero hacer una computadora para llevar ovejas con una rapidez de no sé cuánto, como se ve en la figura, y ahí está la oveja negra, ¿no? Listo. Para esto el disco externo que está en contacto debe girar a una frecuencia apropiada. Si el radio de este disco es tal, el motor dispositivo va a hacerlo rotar con una frecuencia de revoluciones por minuto d. Entonces, de nuevo, miren, tenemos la velocidad. No sé si están viendo que ahora todo esto ya se vuelve fácil y es lo mismo, ¿no? Miren, tenemos aquí una velocidad tangencial. Y nos dicen que queremos es la velocidad angular a la que esta cosa rota. ¿Qué ligadura hay, qué relación hay entre velocidad tangencial en el borde o a una distancia del centro y la velocidad angular? Pues esto es R por omega. Entonces el omega pues es esa velocidad tangencial sobre el radio. Y tú ya tienes la velocidad tangencial y también tienes el radio. Tienes que pasarlo a metros. Entonces con eso te da el omega. Pero pilas porque te la están pidiendo en revoluciones por minuto. Entonces no la puedes dejar en radianes por segundo, sino que tienes que transformar las revoluciones por minuto. Eso es lo único para que pues la puedas escribir bien. ¿Listo? Profe, una pregunta. Ahí sería solamente dividirlo por 60, digo, porque ahí está por minuto. Digo, pues, sería multiplicarlo, digo, multiplicarlo por 60. Sería, vamos a ver, sería 35.05. Uy, están asustando a esas pobres ovejas, ¿no? Porque 35 metros por segundo es harto. Sobre el radio que es 0.21. Y esto te va a dar en 1 sobre segundo, ¿cierto? O sea, realmente te va a dar en radianes sobre segundo, perdón. Te va a dar en radianes sobre segundo, ¿sí? Esta división. Entonces te tocaría hacer lo siguiente. Te tocaría, pues, 2 pi radianes son una revolución y 60 segundos son 1 minuto. Y con eso se me va radian con radian y se me va segundo con segundo y me queda revoluciones. O sea que te tocará al final multiplicarlo por 60 sobre 2 pi. ¿Queda claro? Pues gracias. Listo. Bueno, ya ahí no podemos seguir. Lamento el retraso. Todos los que les haya salido entonces cosas así con aceleración angular me lo envían. Este Una sí, pregunta. este que mandó Laura Valentina, este segundo, no, ese sí se hace con aceleración radial, ese sí lo tienes que resolver, lo dejamos para la próxima clase. Entonces voy a dejar de grabar, pero si tienen preguntas, claro que las pueden hacer. Profe, el resultado que me dio no está en las opciones. No sé si lo hice bien, pero no está en las opciones. Vuélvelo a revisar y de todas maneras, como pues ese te lo voy a dar, me puedes avisar para yo revisar ese punto en particular. Me dices, además, no está el resultado en las opciones. Ok, listo, profe.